Bueno, compañeros, entrando entonces un poquito ya en materia, en el anterior vídeo les había comentado que faltaba esta parte de cómo llegar a este algoritmo, ¿recuerdan? Entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquito esta cuestión. Vamos a hablarles de la estructura general de un algoritmo que debe tener, normal como cualquier cosa, un inicio, va a tener un cuerpo, el cuerpo de instrucciones, lo central, y va a tener una parte final. En el inicio, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos hacer una serie de definiciones, definirle, indicarle al algoritmo y al usuario una cantidad de cositas que el programa va a llevar. Entonces, aquí en las definiciones, como ya hemos hecho nuestra guía de 6 pasos, ya nosotros tenemos claro qué constantes vamos a necesitar. Vamos a cambiar esto de color, vamos a ponerlo cierto, dependiendo del enunciado del ejercicio, ya sabemos qué variables vamos a tener, qué constantes vamos a tener, si vamos a necesitar contadores, si vamos a tener acumuladores. Estas cuestiones las vamos a ir explicando a medida que avancemos, como para no saturarles mucho los videos. Entonces, por ejemplo, en el caso que hicimos antes, el de sumar dos números, sabíamos que necesitábamos 3 variables. Las variables eran número 1, número 2 y suma. Ese ejercicio era muy sencillo. Listo. Con esta cuestión de variables o constantes, igual los contadores y acumuladores son clases especiales de variables, debemos tener en cuenta unas reglas para poder nombrarlas. Por ejemplo, cuando decimos número 1 y número 2 y suma, allí estamos aplicando unas reglas que debemos tenerlas pendientes para no tener problemas. Aquí pueden, por favor, pausar el video, lean, estas son unas sugerencias de cómo deben ser nombradas las variables, constantes, contadores, acumuladores, incluso procedimientos o funciones que vayan a crear. Entonces pausen allí y lean, por favor. Listo. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a cerrar acá, vamos a minimizar, listo. Entonces seguimos. Esta es la parte inicial. Decimos, mire, necesito una variable para capturar tal cosa, necesito una constante que me almacene tal cosa, voy a utilizar un contador para tal cosa, un acumulador para tal cosa. En fin, esta es la parte inicial del algoritmo. Luego, en el cuerpo, como tal, ya la estructura lo central del algoritmo, vamos a tener, yo diría, bueno, esto es a gusto de cada quien, pero yo diría que podemos tener aquí unos mensajes iniciales. ¿Mensajes para quién? Para el usuario. Aquí es donde va a salir, señor usuario, bienvenido, este programa es el liquidador de nómina o tal cosa, o mire que este programa suma 2 números. Indicarle al usuario qué es lo que hace el programa. Igualmente, qué es los tipos de datos que debe digitar y cómo deben digitalizarlo y en qué momento. Esos son los mensajes iniciales. Digamos como la introducción del programa. Luego, como habíamos visto, necesitamos capturar datos, ¿cierto? Porque necesitamos datos que son los que se van a procesar. Aquí en los datos, aquí les voy a mostrar un gráfico que existen diferentes tipos de datos. Este pequeño gráfico muestra, no completo, pero sí una buena aproximación de los tipos de datos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, los numéricos, cuando se capturan números, se pueden capturar números enteros o reales,
y estos reales se dividen en decimales, por ejemplo 1.5 menos 8.2, o sea, los que llevan decimales. Y de puntos flotantes, digamos de una forma sencilla, son los mismos decimales, solo que son mucho más grandes, que requieren muchos cifras decimales o números en la parte de la mantisa mucho más mayores. Entonces por eso se utiliza este tipo. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos, por ejemplo, lo de tipo caracteres o alfanuméricos, que podrían ser una simple letra o una palabra, una cadena completa. Tenemos otro tipo de datos que son los lógicos, que son los que nos van a dar resultados de verdadero o falso, dependiendo alguna condición que se imponga, y otros tipos de datos que a medida que ustedes avancen en su conocimiento de programación se van a dar cuenta de que esto es muy básico, esto es muy pequeño, pero en realidad los datos que se manejan en el sistema son de mucha más variada diversidad, aunque bueno, eso son un poco redundancia. Digamos que son más tipos, hay más tipos de datos. ¿Listo? Entonces todo esto lo estamos, vamos a cerrar acá, bueno, minimicemos, lo estamos complementando con eso. Acá definimos qué tipo de variables vamos a usar y qué tipo de dato va a capturar. Acá capturamos los datos y vamos a utilizar para el procesamiento de la información que se está capturando, digamos unas estructuras básicas de ejecución de un programa. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, secuenciales, estructuras secuenciales. ¿Qué son esas? Son aquellas que se van ejecutando línea por línea sin ninguna alteración. O sea, empezó en la primera, viene la segunda, tercera, cuarta, quinta. Se ejecutan en secuencia, desde la primera hasta la última, por eso se llaman secuenciales. ¿Cuáles serían esas? Por ejemplo, para mostrar mensajes, para capturar un dato, luego para capturar el otro. Eso sería una estructura secuencial. Pero en determinado momento necesitaríamos una estructura de decisión, donde ya el programa no va a seguir secuencial. Gráficamente les podría, por ejemplo, colocar una línea. Esto representaría un flujo secuencial, ¿cierto? Aquí inició el programa y se van ejecutando instrucción por instrucción, sin ningún problema secuencial. Pero va a llegar un momento en donde tendremos que tomar una decisión. Por ejemplo, estamos haciendo un programa que diga, mire, si es menor de edad, páguele 100 pesos, pero si es mayor de edad, páguele 50. ¿Sí ve? Entonces aquí se debe tomar una decisión, y dependiendo de esa decisión el programa seguirá por uno u otro camino. Correcto, aquí hay una bifurcación. Y luego de que por ejemplo, si es sí, hágame este conjunto de instrucciones por acá, y luego encausa, digamos, a la secuencia que llevamos desde acá arriba. Pero si esta condición que se va aquí no es cierta, entonces el flujo de datos continúa por aquí y aquí se van haciendo, digamos que aquí hay un montón de instrucciones. Todo esto son instrucciones. Se van a hacer esas instrucciones dependiendo de la decisión que se tome. Y luego hay otro tipo de estructura básica, que son las estructuras repetitivas, donde dependiendo de alguna, vamos a cambiarle de color, dependiendo de alguna condición en especial, acá se va a hacer aquí va a haber una decisión, y dependiendo de esa decisión podremos decirle al programa, podremos dar la instrucción de que las instrucciones vuelvan y se repiten un número determinado de veces de acuerdo a ciertos criterios que se hayan colocado acá. Correcto.
Correcto, entonces esas son, digamos, las estructuras básicas que vamos a encontrar cuando hagamos nuestros algoritmos. Entonces les repito, secuenciales, que las instrucciones se van ejecutando una detrás de otra sin ninguna alteración. Empieza aquí, viene esta, sin ningún problema. Van a haber estructuras de decisión donde el flujo de instrucciones pueden haber en este caso dos, pero pueden ser muchas más, pueden ser varios condicionales anidados. Entonces el flujo de información no van a ser dos como en este caso, sino que van a ser muchas más. Entonces, dependiendo de alguna condición que se evalúe, como en el caso que les decía, si es menor de 18 años, haga estas instrucciones, las que están acá, se ejecuta por acá. Pero si es mayor de edad, entonces ejecuten estas, correcto. Y estructuras repetitivas que van a hacer que un determinado conjunto de instrucciones se repitan. Por ejemplo, según esta instrucción, este conjunto que estoy encerrando, vamos a hacerlo con lápiz, ese conjunto de instrucciones que estoy encerrando acá se repetiría un número determinado de veces dependiendo de las condiciones que hayamos colocado para ejecutar esa estructura repetitiva. Y luego, ya que hemos hecho todo el procesamiento y hemos obtenido los resultados, pues venimos a la parte final, y la parte final ya solo toca mostrar los resultados, ¿cierto? Y dependiendo de lo que se quiera o de lo que se haya dicho, el programa completo puede reiniciar, o sea, volveríamos al inicio y ejecutaríamos todo, o finaliza. Eso diríamos que es lo que podríamos encontrar normalmente, comúnmente en un algoritmo. ¿Listo, compañeros? Entonces sigan estudiando, sigan leyendo. Ustedes saben que deben consultar el material que el señor tutor, el director del curso, nos ha puesto para que profundicemos en todo eso. Estos vídeos que les planteo simplemente son, digamos, una ayuda gráfica para un mejor entendimiento de algunos puntos, pero en ningún momento reemplaza el material de estudio que el tutor sugiere. Listo, compañeros, entonces ahora nos vemos más adelante con otro video explicativo.